Hola a todos, mi nombre es Javier y hoy vamos a ver lo que es el ANOVA de dos factores y el diseño cuadrado latino. Muy bien, empezaremos hablando sobre estos. En estadística, el ANOVA de dos factores, o también conocido como plan factorial con dos factores, sirve para estudiar la relación entre una variable dependiente cuantitativa y dos variables independientes cualitativas, que son llamadas factores, en cada uno con varios niveles. En el diseño cuadrado latino se usa comúnmente cuando se tiene tres factores a evaluar en una misma unidad experimental. Empezando con el ANOVA de dos factores, o también llamado ANOVA de dos vías, con un ejercicio que será resuelto tanto en el programa SPS como en el Infostat. Tenemos el siguiente ejercicio. En una hacienda agricultora y productora de frijol, principalmente se busca aumentar los kilogramos producidos por cada hectárea de siembra implementando abonos y en diferentes tipos de suelos. Se realiza el estudio en frijoles buscando el tipo de abono que aumente su producción. Se aplican dos tipos de abono, el 10-30-10 y abono orgánico. Y una como testigo sin abono en dos tipos de suelo, arenoso y turba, pretendiendo ver el efecto de la producción que produciría estos abonos. Al cabo de 7 producciones recolectadas por hectárea se han tomado los siguientes datos. Entonces lo que haremos es tomar estos datos y pasarlos a nuestro programa SPS. Muy bien, aquí ya tenemos los datos. Para empezar este análisis de dos factores, vamos a segmentar los datos por la simple razón de que si no segmentamos los datos, solo nos presentará 3 grupos, lo cual tenemos 6. Entonces empezamos con la segmentación de datos, los datos han sido segmentados. Ahora, para realizar lo primero que son las pruebas de normalidad. Para esto necesitamos ir a estadísticos descriptivos, explorar, pasamos nuestra variable de respuesta a lista de dependientes, los dos factores a lista de factores, en estadísticos no hacemos nada, en gráficos deseleccionamos esto también y seleccionamos gráficos de normalidad con pruebas. Le damos en continuar y aceptar. Muy bien, esperamos un momento. Aquí podemos ver los datos que se han tomado. Aquí tenemos estadísticos descriptivos. Lo que nos muestra son medias, límites inferiores, varianza, desviación estándar, el máximo, mínimo, rangos, inclusive algunas asimetrías. Esto lo que nos hace es acortar el tiempo, ya que haciendo a mano esto sería muy tedioso, y lo que buscamos es esto, la prueba de normalidad. Aquí podemos ver que nuestros valores P son mayores a 0,05. Entonces rechazaríamos la hipótesis nula y no se rechazaría la hipótesis nula y se sugeriría que los grupos tienen distribución normal. Bajando un poquito, podemos observar en este gráfico que la dispersión de estos puntos no es la gran cosa alrededor de esta línea. Lo que nos sugiere es que tienen una distribución ligeramente, una distribución normal. Podemos observar en todos los gráficos la misma respuesta. Entonces, ahora vamos a lo que es realizar una prueba de homogeneidad y varianza. ¿Para qué realizamos una prueba de homogeneidad y varianza? Esta analiza si las varianzas de los grupos son homogéneas. Y para esto utilizamos la prueba de Leven. Pero antes de usar la prueba de Leven debemos quitar la segmentación. Venimos a datos, segmentar archivos. Lo único que hacemos es analizar todos los casos, no crear grupos. Le damos en aceptar. Entonces, a continuación, vamos a analizar modelo lineal general univariado. Transferimos nuestra variable de respuesta a variables dependientes, nuestros factores a factores fijos, modelo. No hacemos nada aún, por el momento no. En gráficos, aquí sí, ponemos abono y suelo. Este orden no importa. Si ustedes quieren pueden poner suelo en eje horizontal o suelo aquí en líneas separadas. Esto no afecta en nada. Le damos en añadir y gráficos de líneas, le damos en continuar. En pruebas post-hoc añadimos los dos factores a pruebas post-hoc para. Seleccionamos Tuque y continuar. En guardar, seleccionamos no estandarizados, en valores pronosticados y residuos. Continuar. En opciones, estadísticos descriptivos, gráficos de dispersión y prueba de homogeneidad de varianza.
Entonces le damos en aceptar, esperamos un momento, aquí vemos que tomó todos los datos. Podemos observar, en este estadístico descriptivo ya podemos darnos una idea de los resultados. Analizamos las medias y como vemos, tenemos que el abono 10-30-10 en un tipo de suelo turba consigue la mayor producción por kilogramos, con una desviación estándar considerablemente buena. Analizando un poco más, podemos observar que en todos los tipos de suelo turba, la producción en kilogramos es bastante buena a considerarse, ya que en suelo arenoso podemos observar que la producción es significativamente indiferente, son iguales. Entonces lo que nos interesa es esta, la prueba de igualdad de Leven. Para este análisis debemos utilizar lo que es esta, se basa en la media. Perdón, este valor. Un momento que está poniéndose este valor de aquí. Entonces podemos ver que este valor P es mayor a 0,05, por lo que no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere que los grupos son homogéneos. Entonces vamos a lo que es pruebas de intersujetos. En esta prueba podemos observar que el abono, la interacción abono-suelo, vamos a analizar estos tres. La interacción abono-suelo tiene un p-valor menor a 0,05. Entonces se rechaza la hipótesis nula y se concluye que el efecto de la interacción es significativo. Por lo tanto, el efecto de un factor depende del nivel en el que esté el otro factor. Si existe interacción entre los factores, no se pueden analizar los factores de un factor sin considerar los efectos del otro factor. Por lo tanto, el análisis se detiene en este punto y no se realizan las dos pruebas de hipótesis adicionales. Sin embargo, cuando el efecto de interacción es significativo, su interpretación tiene prioridad sobre los efectos principales de cada factor, aunque esos también sean significativos. Esto se debe a que la interacción termina dominando el proceso. Y como podemos ver, el factor suelo, el valor P es menor a 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y concluiríamos nuevamente que el efecto del factor suelo es significativo. Sin embargo, debido a que el efecto de la interacción es significativo, no se realizan las pruebas de comparación múltiple, ya que el análisis sería engañoso técnicamente. En abono tenemos prácticamente lo mismo. Un valor P menor a 0,05 rechazando la hipótesis nula y concluyendo que este es significativo. Y como lo dije, en el factor suelo, el análisis de comparación múltiple no se puede realizar ya que podría ser engañoso. Dado que estos efectos de interacción son significativos, prácticamente toda esta información la podemos ver en el gráfico. Bajemos un poco más, aquí, este gráfico. Esperen un momento, este gráfico no me gusta mucho. Venimos a modelo lineal univariado, gráficos. Yo prefiero el gráfico de barras. Le damos a continuar y aceptar. En este gráfico de barras podemos evidenciar claramente todo lo que hemos dicho ahí, pero en gráfico. Aquí, hablando técnicamente, podemos ver que el abono de tipo 10-30-10, las medias de los suelos arenoso y turba son significativamente diferentes. En el abono tipo orgánico, las medias de los suelos arenosos y turbas son significativamente diferentes, mientras que en el abono de tipo testigo, las medias de los suelos arenosos y turbas no son significativamente diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Muy bien. Explicando este gráfico, podemos observar que en el tipo de abono testigo, tanto en suelo arenoso como en suelo turbo, no vemos un cambio muy grande. Vemos que están casi del mismo tamaño. Mientras que usando ya abono orgánico, en un suelo de tipo turba, vemos ya casi un 50% de diferencia a comparación de un suelo arenoso. Mientras que ya si nos vamos a un abono de tipo 10-30-10, podemos ver un cambio abismal entre un suelo arenoso y un suelo turba, de tipo turba. Entonces podemos concluir que para que esta producción para que pueda haber mayor producción, se debería plantar en un suelo de tipo turba usando un abono de tipo 10-30-10. Muy bien. Muy bien, ahora para concluir y hacer más fuerte nuestras respuestas, haremos el programa InfoStat para comparar nuestros resultados anteriores y comprobar
si estamos en lo cierto. Para esto he utilizado los mismos datos, obviamente, y empezamos con el análisis. Vamos a estadísticos, análisis de varianza, producción va a variables dependientes, abono y suelo a variables de clasificación, le damos en aceptar, guardar residuos y predichos, agregar una interacción, en comparaciones seleccionamos las tres y aquí seleccionamos TUKEY. No hacemos nada más, le damos en aceptar y aquí podemos ver, en los suelos de tipo arenoso no hay diferencia, mientras que en los testigo, orgánico y 1033 en el suelo tipo turba es significativamente diferente. Aquí podemos ver lo que dijimos hace un momento sobre las interacciones. Y ahora en los gráficos, venimos a gráficos de dispersión, producción al eje Y, predichos a eje X, y podemos ver que aquí es un gráfico similar. Vamos a gráficos, QQplot, aquí ya nos tiene este de aquí, normalmente va a estar así, venimos a residuos, producción, lo cambiamos a variables, le damos en aceptar, normal y mostrar recta Y. Aquí podemos observar en este gráfico como los puntos no se alejan de la línea, entonces podemos determinar que es una distribución, podemos decir que es una distribución normal. Muy bien. Ahora continuaremos con lo que es el siguiente ejercicio. Seguiríamos al diseño cuadrado latino, que recordando, el diseño cuadrado latino es un diseño que estudia el efecto de un factor tratamiento y dos factores bloques sobre la variable de respuesta. El término cuadrado se usa debido a que los tres factores tienen la misma cantidad de niveles, y el término latino se usa debido a que se utilizan letras latinas para denotar los tratamientos o niveles del factor de interés. Continuaremos con un ejemplo o ejercicio en el cual tenemos que se trata de averiguar si la resistencia característica del hormigón a compresión varía con 4 dosificaciones diferentes, que serían de 1, de 2, de 3 y de 4. Para ello se han preparado amasadoras amasadas en 4 amasadoras diferentes y los ensayos se han realizado en 4 laboratorios diferentes, obteniendo los siguientes datos que tenemos en esta tabla. Entonces pasamos a nuestro programa SPS. Muy bien. Una vez pasados los datos nos quedaría algo así. Entonces, recordando que el diseño cuadrado latino es el que estudia el efecto del factor tratamiento, en este caso es dosificación, y dos factores bloques, factor bloque 1 laboratorio, factor bloque 2 la amasadora. Y recordando que el término cuadrado en el nombre diseño cuadrado latino, se usa debido a que los tres factores tienen el mismo nivel o la misma cantidad de niveles. Aquí podemos ver en el laboratorio 4 niveles, amasadora 4 niveles, y en dosificación 4 niveles. Muy bien. Ahora, describiendo el modelo, tenemos que el factor tratamiento dosificación tiene 4 niveles, como ya lo dije antes, y el factor bloque, que en este caso bloque 1 laboratorio, bloque 2 amasadora, tienen 4 niveles, redundando lo que acabé de decir hace un momento. Los niveles de los dos factores se combinan y forman 16 grupos. Con cada grupo tiene un dato. Entonces, para comprobar los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza, empezamos con un análisis de varianza. Se analizan si los efectos de los factores de tratamiento y bloques sobre la variable de respuesta se supone que no existe interacción entre los factores. Teniendo en cuenta, empezamos con el análisis. Para empezar este análisis, un momento, tenemos las siguientes hipótesis, las que tenemos aquí. Entonces, una vez establecidas las hipótesis, empezaríamos con el análisis. Muy bien. Nos dirigimos a la parte de analizar, modelo lineal general, univariado. Transferimos la resistencia, que es una variable de respuesta, variable dependiente, y laboratorio, amasador y dosificación a factores fijos. Muy bien. Vamos a modelo, construir términos, seleccionamos nuestros 3 factores, efectos principales, continuar, contraste, no hacemos nada en gráficos,
pasamos nuestro factor de tratamiento a eje horizontal, le damos en añadir, como a mí me gustan más los que son gráficos de barras, le damos en continuar, en post hoc, asimismo transferimos el factor de tratamiento, que en este caso es dosificación, y seleccionamos 2K. Entonces le damos a continuar. Ahora en guardar, seleccionamos no estandarizados, igualmente no estandarizados, continuar. En opciones elegimos lo mismo de siempre, que igual en ejercicio anterior, estadísticos descriptivos, prueba de homogeneidad y gráficos de dispersión. Vamos a continuar y aceptar. Aquí podemos ver que tomó los 4 niveles de cada bloque, de cada factor, perdón. Aquí en los estadísticos descriptivos podemos ver que no nos da desviaciones estándar. Esto se debe a que no hay repeticiones. Como no hay repeticiones, no puede haber una diferencia entre cada una. Podemos ver que en la prueba de igualdad del EVEN no nos arroja datos. Esto sucede porque el análisis de homogeneidad no se puede realizar por el simple hecho de lo que dije anteriormente, de que no hay repeticiones. Aquí, este es súper importante. Aquí podemos observar estos tres. Los valores menores a 0,05, en este caso es la amasadora, rechaza la hipótesis nula y concluye que el efecto tratamiento es significativo. Es decir, que al menos una de las medias de los niveles del bloque amasadora de ese factor es diferente a las demás. Entonces, podemos ver que el factor tratamiento es mayor a 0,05. Nos quiere decir que el factor tratamiento no es significativo. O lo mismo que decir que no influye de manera significativa sobre la variable de respuesta. Lo mismo con el bloque laboratorio. El único que influiría sobre la variable de respuesta sería el bloque 2, que es amasadora. Entonces, continuando, bajamos un poco más, quedaremos aquí. Esto es importante. Podemos observar la prueba de Tukey nos indica claramente lo que ya dijimos antes. El factor tratamiento dosificación no es significativamente diferente. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, si fuera diferente, nos generaría al menos 2 subconjuntos, en el cual dividiría los datos que difieren entre sí. En este caso no es así. Podemos confirmar esto con el gráfico de barras que yo elegí para mi preferencia, que es el mejor. Podemos ver que esas barras no son diferentes a un radio grande, porque podemos observar que la diferencia es mínima entre todas. Podemos concluir que no existe diferencia entre los niveles de dosificación para la resistencia. Continuando con esto, para confirmar esto, vamos a realizar lo que son la normalidad de residuos. Para esto nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar, transferimos resistencia a lista de dependientes y venimos a gráficos, deseleccionamos esto y damos en gráfico normalidad. Le damos en continuar y aceptar. Muy bien, podemos ver los gráficos que tomó. Y aquí está, la prueba de normalidad de Shapiro, ¿Por qué Shapiro? Porque el número de datos es inferior a 50. Aquí podemos observar que el valor P es mayor a 0,05, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere que los residuos tienen una distribución normal. Por tanto, se cumple el supuesto de normalidad y aquí confirmamos con el gráfico. Porque este gráfico nos muestra que los puntos tienen un patrón aproximadamente lineal. Como ven, no se separan de la línea, confirmando que tienen una distribución normal. Aún así, si tenemos dudas, podemos irnos a la homogeneidad de varianza, que lo que hace es analizar si la varianza de residuos es constante. Y para eso se usa el gráfico de residuos. Para esto venimos a gráfico, generador de gráficos, seleccionamos dispersión, doble gis o dispersión simple. Lo que hacemos es al eje X poner valores pronosticados y al eje Y residuos para resistencia. Le damos en aceptar, nos genera el gráfico y aquí podemos observar que los puntos
Son distribuidos de manera aleatoria dentro de esta banda horizontal y no forman un embudo. Entonces sugiere que la varianza de los residuos es constante y se cumple el supuesto de homogeneidad de varianza. Para confirmar esto lo realizaremos también en Infostat. Como pueden ver, ya estamos aquí en Infostat. Para realizar el análisis en Infostat venimos a lo que son estadísticas, análisis de varianza, transferimos la variable de respuesta que ya sabemos que es resistencia y los tres factores a variables de clasificación le damos en aceptar, guardamos residuos y predichos. En comparación seleccionamos lo que es la variable de tratamiento, el factor tratamiento que es dosificación y aquí 2K. Le damos en aceptar, no agregamos interacciones y aquí podemos corroborar lo que dije anteriormente, que el tratamiento de dosificación no es significativamente diferente. Y lo mismo de antes, tenemos que la interacción de amasadora es la única que influye directamente con la variable de respuesta. Ni el laboratorio ni la dosificación, ni la laboratorio ni la dosificación hacen cambios en la variable de respuesta. Continuando con este análisis, podemos hacer la normalidad de los residuos para confirmar los datos anteriores. Para esto venimos a estadísticas, diferencia basada en la muestra, la de Shapiro. Aquí agregamos lo que es sacamos resistencia y los residuos los ponemos en variable, le damos en aceptar y vemos un resultado similar. En este caso hay una ligera diferencia, pero es por los programas diferentes. Entonces, para continuar generando un gráfico, para confirmar los datos, venimos a ggplot, seleccionamos los residuos, aquí dejamos como está en normal, y aquí nos confirma que los puntos no se separan de la línea, demostrándonos una distribución normal. Entonces, ahora hacemos lo que son la homogeneidad de varianza que hicimos en el programa anterior. Nos dirigimos a gráficos, dispersión, ya está residuos, predichos al eje X, aceptar. Como podemos ver, la variabilidad está igual que en el otro programa, confirmando la conclusión anterior. Bueno amigos, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en la caja de comentarios y con esto yo me despido. Adiós.